Recuerdo que todo empezó un día nublado, justo cuando la tormenta parecía estar en el horizonte y yo, sin saberlo, ya estaba a punto de enfrentar la mía propia. Mi relación con Camila llevaba 4 años y durante todo ese tiempo pensé que habíamos construido algo fuerte, algo irrompible. Habíamos compartido sueños, planeado futuros y hasta escogido nombres para los hijos que algún día íbamos a tener. Todo parecía perfecto, aunque con el tiempo empecé a notar ciertas grietas que, como en todo, decidí ignorar. Su familia nunca estuvo de acuerdo conmigo. Ellos querían que Camila estuviera con alguien que tuviera más estatus, más dinero y una mejor posición en la vida. Yo, en cambio, era un hombre que apenas comenzaba a forjar su camino. Tenía un pequeño negocio de diseño gráfico que recién estaba despegando y, aunque tenía grandes ambiciones, todavía estaba en ese punto en el que los resultados tardan en hacerse visibles. Camila nunca me dijo directamente que esto era un problema, pero a veces la veía dudar, como si lo que escuchaba en casa le afectara más de lo que quería admitir. La tormenta llegó un viernes por la tarde. Me acuerdo perfectamente de cada detalle de ese día porque las palabras de Camila quedaron grabadas en mi mente como un tatuaje imborrable. Me llamó a su departamento, algo que no era inusual, pero esta vez su tono era distante, frío. Cuando llegué, ya sabía que algo estaba mal. No me abrazó como solía hacerlo, no me miró a los ojos, y había algo en su expresión que me puso en alerta. Me pidió que nos sentáramos en el sofá y, sin rodeos, me dijo que había tomado una decisión. Su familia le había presentado a alguien, un hombre de buena posición, un empresario exitoso que, según ella, representaba una oportunidad que no podía dejar pasar. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Traté de hablar, de hacerla recapacitar, pero sus palabras eran como una pared impenetrable. No había nada que pudiera decir o hacer. Ella había decidido dejarme. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Sentía que había perdido una parte de mí, que algo dentro de mi pecho se había roto y que jamás volvería a ser el mismo. Me encerré en mi departamento, evitaba las llamadas de mis amigos y apenas comía. La tristeza y la frustración me consumían. No podía entender cómo alguien que había jurado amarme podía cambiar de rumbo tan fácilmente. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que había dos caminos frente a mí: podía seguir lamentándome y dejar que el dolor me definiera o podía levantarme, sacudirme el polvo y demostrarle al mundo, y a mí mismo, que yo era mucho más de lo que ella y su familia habían pensado. Elegí el segundo camino. Empecé a volcar toda mi energía en mi negocio. Trabajaba día y noche, buscando clientes, perfeccionando mis habilidades y aprendiendo todo lo que podía sobre marketing y estrategias digitales. Al principio, los resultados fueron lentos, pero poco a poco empecé a ver cambios. Un cliente trajo a otro y, antes de darme cuenta, mi pequeño negocio se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que jamás imaginé. Logré establecer una red de contactos influyentes, y pronto mi empresa estaba trabajando con grandes marcas. Los ingresos aumentaron y, con ellos, mi confianza. Ya no era el mismo hombre que Camila había dejado. Había crecido, había evolucionado y, lo más importante, había encontrado mi propósito. Fue en medio de ese crecimiento cuando conocí a Mariana. Ella llegó a mi vida de manera inesperada, como esas cosas que suceden cuando menos las buscas. Era inteligente, divertida y tenía una energía contagiosa que iluminaba cualquier habitación en la que estuviera. Desde el primer momento, sentí una conexión especial con ella, algo que iba más allá de la atracción física. Con Mariana, todo era fácil, fluido. No había dudas, no había inseguridades, solo amor puro y genuino. Los meses pasaron y mi relación con Mariana floreció de una manera que nunca había experimentado antes. Mientras con Camila todo parecía un esfuerzo constante, una lucha por encajar en un molde que no me pertenecía, con Mariana todo era diferente. No tenía que probar nada ni demostrarle que era suficiente. Ella valoraba mis logros, pero no por el dinero o el éxito que representaban, sino por el esfuerzo que había detrás. A veces, al final del día, nos sentábamos juntos en el balcón de nuestro departamento y hablábamos durante horas, compartiendo sueños, metas y hasta miedos. Sentía que había encontrado algo que antes creía imposible, un amor real, sin condiciones ni expectativas irreales.
En esos momentos de paz, lejos de todo el ruido del pasado, me daba cuenta de que la ruptura con Camila había sido una bendición disfrazada. Sin embargo, el destino tenía una última carta bajo la manga, una que jamás imaginé que jugaría. Todo ocurrió una tarde en la que estaba organizando un evento para celebrar el 5º aniversario de mi empresa. Había alquilado un salón elegante y había invitado a clientes, amigos y algunas figuras importantes del mundo empresarial. La noche iba de maravilla. Mariana estaba a mi lado, luciendo espectacular en un vestido negro que parecía hecho a medida para ella. Sonreía con esa calidez que siempre derretía mi corazón, y yo no podía estar más agradecido por todo lo que había logrado y por la vida que estaba construyendo a su lado. Pero justo cuando pensaba que nada podía arruinar esa noche, la vi. Camila. Estaba de pie en la entrada del salón, con una expresión mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un momento el tiempo pareció detenerse. No sabía qué hacía allí, pero pronto lo descubrí. Camila se acercó lentamente, como si cada paso le costara más que el anterior. Yo mantenía la compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones, sorpresa, curiosidad y, sobre todo, indiferencia. Mariana, notando la situación, me apretó suavemente la mano y me dio una mirada tranquilizadora. Sabía quién era Camila, conocía la historia y sabía que ya no había lugar para ella en mi vida. Aún así, dejó que yo manejara la situación. Camila finalmente llegó a donde estábamos y, con voz temblorosa, me saludó. «Hola, Pedro», dijo, usando un tono que intentaba ser casual pero que delataba su nerviosismo. Le devolví el saludo con un simple hola y esperé a que continuara. Me dijo que había escuchado sobre el evento y que decidió venir para felicitarme. Pero todos sabíamos que había algo más detrás de esa visita inesperada. Después de unos segundos de silencio incómodo, Camila finalmente dejó caer la máscara. Me dijo que había estado pensando mucho en mí, que había cometido un error al dejarme y que ahora se daba cuenta de lo que había perdido. Me confesó que el hombre que su familia había elegido para ella resultó no ser lo que esperaba. Al principio, todo había sido lujo y glamour, pero con el tiempo descubrió que ese estilo de vida vacío no le daba la felicidad que pensó que encontraría. Se dio cuenta, tarde ya, de que lo que habíamos tenido nosotros era genuino, algo que no podía reemplazar con dinero ni con apariencias. Me pidió una segunda oportunidad, argumentando que había cambiado y que estaba dispuesta a luchar por nuestro amor. Pero mientras hablaba, yo solo podía pensar en cuánto había cambiado mi perspectiva en esos 2 años. Antes, escuchar esas palabras habría significado todo para mí. Hubiera sentido un alivio inmenso al saber que ella quería volver. Pero ahora, esas palabras no tenían el mismo peso. Había sanado, había crecido y, sobre todo, había encontrado a alguien que me amaba por lo que era, no por lo que podía ofrecerle. Miré a Mariana, que me observaba con una mezcla de confianza y amor, y en ese momento supe que no había marcha atrás. Le respondí a Camila con amabilidad, diciéndole que le deseaba lo mejor, pero que mi vida había tomado un camino diferente, uno del que no quería desviarme. Camila bajó la mirada, visiblemente afectada, y tras unos segundos murmuró un no entiendo. Se dio la vuelta y se fue, dejándome con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Mariana me abrazó y susurró en mi oído, «Estoy orgullosa de ti». Y en ese momento, supe que lo tenía todo. La vida puede ser impredecible, puede ponernos a prueba y llevarnos por caminos que no esperamos. Pero también nos da segundas oportunidades, no siempre para volver al pasado, sino para construir algo nuevo, algo mejor. Y esa noche, mirando el futuro que había creado con mis propias manos y el amor que había encontrado, me di cuenta de que no cambiaría nada de lo que había pasado. Porque todo, incluso el dolor, me había llevado hasta allí, al lugar donde realmente pertenecía.